Bien, hace una semana Franco Pillo subió un video donde distinguía la manipulación de la persuasión. Y en ese contenido, en ese video, lo que hacía además una distinción entre tomar decisiones racionalmente, activando la zona del neocórtex cuando se focaliza la atención, y tomar decisiones de forma automática, con ese flujo de información que nos llega desde la zona límbica del cerebro. Y me pareció curioso el video en muchos aspectos, porque cuando da ejemplos de toma de decisiones dentro de un marco religioso con respecto a la toma de decisiones en otro ámbito como es Mercado Libre, se ve rápidamente el sesgo de confirmación que tiene todo el video en sí. Y además, la paradoja que esa distinción que él hace entre tomar decisiones de forma racional, activando una única zona del cerebro, en realidad es antigua. Es decir, no está de acuerdo a la ciencia actual, sino que está basada en concepciones antiguas sobre lo que es la cognición humana. Es decir, paradójicamente está basado en Santo Tomás. Cuando Santo Tomás dice que accedemos a la verdad de las cosas, a la esencia divina, cuando accedemos a la razón y nos olvidamos que tenemos un cuerpo, que tenemos emociones, que tenemos un estado energético, etc. Y a partir de silenciar esa zona del cuerpo, de la emoción, de los estados, es que podemos razonar. Y eso es lo que nos hace ser divinos, ser seres divinos. Descartes llega a la misma conclusión separando al cuerpo de la mente. ¿Qué es separar al cuerpo del alma? En cierta forma. Digamos, ¿en qué estado está actualmente la ciencia cognitiva? Muy por el contrario, la ciencia cognitiva ha podido avanzar en este aspecto porque ha podido estudiar a la mente humana cuando está realizando la actividad. Es decir, por los avances tecnológicos, del avance del estudio de la tecnología electromagnética, se puede estudiar a la mente humana cuando está realizando la actividad y no en reposo. Y esto, por ejemplo, ha permitido descubrir que para acceder a ciertos sentidos semánticos de las palabras, se activa la corteza visual. Es decir, se activa esa zona del cerebro que hemos predeterminado en algún momento como que cumplía una función única y exclusiva. Y se tiene la visión de la mente humana como una visión, desde una visión holística, es decir, varias regiones del cerebro pueden cumplir distintas funciones según lesiones o según los estímulos que llegan del entorno y desde el mismo cuerpo. Entonces, se ha complejizado el sistema cognitivo, se ha alejado esa concepción antigua donde supuestamente se activa una zona del cerebro y esa zona es la que accede a lo divino, a la esencia de las cosas, y se ve a la cognición humana lo que se conoce como embodied cognition, que se puede traducir en español como cognición embebida, cognición, digamos, impregnada por el entorno y cognición impregnada por el mismo cuerpo, por el mismo organismo que interactúa con ese entorno. Eso es lo que ha llevado, por ejemplo, al avance de los sistemas de las inteligencias artificiales, porque se ha dejado de ver la cognición, digamos, desde un paradigma, desde una concepción de qué es la cognición, se ha dejado de ver a la cognición como un sistema único, en donde, por ejemplo, un único sistema, una única función, es la que activa todas las otras, sino que la inteligencia artificial ha avanzado a pasos agigantados porque se ve la experiencia de esa inteligencia para desarrollarse a lo largo del tiempo. Y esa experiencia está desarrollada a partir de que está sumergida en el entorno y aprende. Es decir, la inteligencia artificial aprende del humano a partir de que interactúa con él y de esta forma se va perfeccionando y va avanzando. Lo que estoy señalando es cómo ha avanzado la concepción de la cognición humana en los últimos años y es lo que ha posibilitado, por ejemplo, las inteligencias artificiales en la actualidad. Y cómo está completamente alejada esa concepción antigua de supuestamente una zona única del cerebro, la focalización, la atención en un determinado aspecto, un determinado objeto y ya está, una simplificación de cómo funciona un sistema demasiado complejo para simplificarlo de esa manera. Para marcar más este aspecto, cuando uno
inclusive focaliza su atención en un determinado objeto, en un determinado entorno o en un determinado aspecto del entorno, lo que hace es activar esa zona del neocórtex, pero no va a significar nunca que no sigas influenciado por esas imágenes, esos impulsos que provienen de la zona límbica del cerebro. No es, digamos, tan radical esa distinción. Además, noten el ejemplo que puso Franco Piso, que puso el ejemplo de tomar decisiones de mercado libre. Y hay una simplificación inclusive en esa concepción que hace. Hay un pensamiento simplista, simplificado. Si abordamos las cuestiones sociales del pensamiento complejo, el pensamiento complejo debe tener en cuenta varias aristas de la dimensión de la actividad humana. Vamos a ver que llegaste al mercado libre a tomar una decisión muy probablemente porque fuiste influenciado por publicidades que enfatizan más que la toma de decisiones del neocórtex, enfatizan más en tus impulsos y tus imágenes que provienen del inconsciente, es decir, todo aquello que apela a lo más básico del ser humano, como el ser aceptado, el ser atractivo, el tener determinadas cosas materiales para poder suplir alguna carencia afectiva, y eso también proviene del mercado, de lo que uno llama el mercado, porque Franco Piso realiza la distinción entre las estrategias que utiliza las religiones y las estrategias que utiliza el mercado, donde el mercado supuestamente apela a tu razón y las religiones no, apelan a tu zona emocional, a tu zona límbica, con cierta música y con ciertas estrategias, digamos, un poco más distantes de la ética. Y el problema con esa concepción es que es un sesgo en realidad, es un sesgo en donde él construye que el mercado no tiene estrategias de manipulación porque él idealiza el mercado. Y es muy curioso el video en estas dos características, porque en sí mismo construye la cognición humana a partir de la visión más cercana a la religión, como dije, esto proviene desde Santo Tomás, y construye al mercado desde una idealización que no se condice con lo que uno podría estudiar a partir de tomar lo empírico y tomar el dato en sí mismo, más allá de las construcciones y las idealizaciones que uno puede hacer, que pueden estar más conectadas con los ideales, es decir, con la zona emotiva, con la zona de las imágenes inconscientes que se han ido construyendo a lo largo de nuestra vida, más que generar nuevas concepciones, nuevas visiones, apelando a esta focalización, a esta atención y dejarse influir por estos nuevos datos. Además, es una simplificación desde todo punto de vista, porque una persona religiosa no toma decisiones porque ha sido manipulada. Es una subestimación de cómo toman decisiones las personas también. Si haces un estudio de campo sobre la toma de decisiones de las personas religiosas, vas a darte cuenta que razonan sus decisiones, es decir, las fundamentan basado en una hipótesis, basado en una cosmovisión del mundo. Y no existe tal distinción entre concepciones del mundo objetivas y otras que son subjetivas. Lo que existe, en todo caso, es esta concepción del embodied cognition que resalta que lo que hace el organismo es adaptarse al entorno, tomar decisiones basadas en ese flujo de información que nos llega de distintas fuentes, inclusive de cómo funciona nuestro organismo en particular, y a partir de ahí vive el organismo modificando el entorno y dejándose modificar. Vean el punto hasta dónde ha influenciado a la tecnología esta nueva concepción de la cognición. Y la persona que toma decisiones, inclusive cuando son basadas en concepciones religiosas, las realiza racionalmente. Una persona ha estudiado el Corán, una persona ha estudiado la Biblia, la ha estudiado, la ha incorporado, ha focalizado su atención y aún así sigue pensando que la religión construye una determinada realidad y se convence de esa realidad. Y lo mismo pasa con una persona que idealiza el mercado, que piensa que el mercado no tiene ningún sesgo de confirmación y no tiene ninguna construcción antiética o antimoral. Es decir, no apela a nuestros sentidos más primitivos, sino que apela siempre a nuestra racionalidad más perfecta. Entonces, lo que hay que
reconocer es la complejidad de los sistemas cognitivos. Hay que entender la complejidad de cómo se construye una determinada realidad y no simplificar las cosas. Y esto también tiene que ver con cómo respondemos a la realidad, al entorno y cómo construimos las ideas orgánicamente desde el punto de vista de las conexiones neuronales. Es decir, se desarrolla nuestra capacidad adaptativa cuando complejizamos los fenómenos, cuando intentamos siempre problematizar constantemente y ver las contradicciones que surgen del propio sistema. ¿Esto significa que somos más racionales? No, esto significa que vamos a ser más conscientes de las tomas de decisiones que realizamos. No es lo mismo, somos un sujeto ideal, racional, que accedemos a la verdad, a cuando somos más conscientes de que esta toma de decisiones la estamos realizando porque creemos que esto es así. Cuando simplemente dejamos que ciertas tomas de decisiones estén basadas en ideales, que estén hipotetizados como ideales y no los podemos contradecir en ningún momento, ahí es donde puede surgir esa disonancia cognitiva entre lo que está surgiendo dentro de mi entorno, que contradice mi visión más acérrima, más ideal sobre las cosas, y ahí es donde surge esa disonancia cognitiva. Y ahí es donde se puede generar nueva información que muchas veces no se genera porque la persona básicamente ha construido su identidad basado en un ideal que a veces puede contradecirse con el flujo de la vida y el entorno, como va modificando, digamos, la propia concepción del sí mismo y de lo que es, de las cosas que son por fuera de lo que yo creo que deberían ser. Entonces, siempre hay que complejizar, es lo que se dice como pensamiento complejo, y no estar, digamos, conectado con estas simplificaciones en donde simplemente se dice las religiones apelan a nuestro pensamiento más primitivo y el mercado no. Digamos, este tipo de construcciones que tienen que generar disonancia cognitiva en una persona que ha desarrollado la neuroplasticidad del cerebro, es decir, la neuroplasticidad de las conexiones neuronales, para darse cuenta que esa información se contradice con lo que supuestamente él concibe como real. Entonces, constantemente hay que parar ese flujo de información y hay que dudar de los cientificismos que supuestamente nos vienen a decir cómo es el mundo. Y eso es una práctica que se aprende realizándola. No es una práctica en donde accedemos simplemente porque pensamos un concepto, una idea y ya está. Y le dejamos inamovible dentro de alguna región cerebral única. Nuestro cerebro funciona de forma holística. Se ha comprobado que cuando se lesiona una región del cerebro, para suplir esa función que cumplía esa región, se activan otras. Y hay veces que se activan de forma, digamos, no tan efectiva como la región lesionada tenía, pero se activa para que el sistema orgánico siga funcionando y, digamos, el organismo siga viviendo. Entonces, básicamente es una construcción que nos permite vivir. Entonces, en resumidas cuentas, el video de Franco Pizzo lo que hace es simplificar y bajar una línea ideológica a partir de esa simplificación y en cierta forma manipular. Cuando leí los comentarios, noté que había una distinción entre la persuasión y manipulación que se realiza desde la política y la del mercado. Constantemente. Las religiones y los políticos son malos y el mercado es bueno. Entonces ahí se ve cómo esa manipulación fue efectiva y fue precisa. Existe una real distinción entre persuadir y manipular. La realidad, si lo analizamos desde el punto de vista de cómo funciona y cómo responde el organismo ante los estímulos del entorno y sus propios, digamos, estímulos inconscientes, no hay tanta diferencia. Una persona puede ver un video supuestamente informativo y lo único que hace es confirmar su propio sesgo cognitivo, sus propias idealizaciones nacidas del impulso de ese cerebro límbico que dice supuestamente Franco Pizzo que se desactiva completamente cuando activamos la zona del neocórtex, y nos quedamos inamovibles dentro de ese espectro, dentro de ese discurso político, cultural, ideológico, que no deja de ser político, cultural, ideológico, por más que apele
a la idea platónica de las razones lógicas, asertivas y perfectas. Es decir, en esa construcción de persuadir o manipular, lo que se evidencia es una determinada manipulación sobre cómo debería ser tomado lo que se conoce como mercado. Es una construcción más de una realidad. Es decir, la manipulación en la realidad es un hábito que la persona tiene que incorporar de forma inconsciente, pero ese hábito se va incorporando mucho por la repetición. Yo repito un determinado tema, lo repito, y por más que sea lógico, racional y supuestamente sea desde la persuasión, de tantas veces que lo repetí, en algún momento queda. Entonces, esa diferencia, ese matiz entre manipular y persuadir es mucho más complejo de lo que se cree. En el sentido de que va a estar supeditado a lo que nosotros concibamos como información correcta o incorrecta, como visión basada en el ideal o no basada en el ideal. Así que en resumidas cuentas hay que matizar lo que dice Franco Piso en su video y hay que saber distinguir cuando estamos siendo manipulados desde un cientificismo y cuando realmente nos están dando información. Esta visión que se tiene de la ciencia como un ser etéreo que no puede errar sus concepciones es también una simplificación y es también una forma de manipulación. Ningún cientificismo por el momento está respondiendo a la realidad como creemos que puede hacerlo. Por el momento está dando parcialmente algunas respuestas y otras no, que es un tema más largo para abordar.